Romanos su capítulo 10. I'm going to invite all of you to open your Bibles to Romans chapter 10. Romanos su capítulo 10. Romans chapter 10. Amén. Yo pienso que mientras amados, es muy importante un cristiano tener una teología bíblica sobre quién es Dios. It is very important for a Christian to have a biblical theological understanding of who God is. Todo el mundo tiene una teología en cuanto a Dios. Everyone has a theological understanding when it comes to God, Porque la teología tiene que ver con lo que uno cree de Dios. because theology comes from what we believe of God. Y todo el mundo tiene una teología sobre Dios. And everyone has a theology about God. Pero lo más importante es tener una teología bíblica en cuanto a quién es Dios. But the most important thing is to have a theological, biblical understanding of Porque God. mientras más conocemos a Dios, Because more we know God, más conocemos quiénes somos nosotros the more we know who we are, y más conocemos lo mucho que lo necesitamos. and more we understand how much more we need Him. Gloria a Dios. Romanos 10. Romans 10. Y yo no sé cuánto tiempo hemos estado en Romanos ya. I don't know how long we've been in Romans. Más de un año. More than a year? Amén. Como un año y medio. A year and a half. Amén. Y bueno, yo no sé de ustedes, pero yo he conocido a Dios de una manera tan especial. I don't know about you guys, but I've been able to find out more about God in a special way. Amén. Romanos 10. Romans 10. Y vamos a empezar del verso 1. And let's start with verse 1. Gloria a Dios. Romanos 10, el verso 1 en adelante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. We'll read Romans 10, verse 1 and on, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for them is for their salvation. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. For I testify about them that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. For Christ in the end of the law of righteousness to everyone who believes. Vamos a brincar al verso 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. We'll jump to verse 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we are preaching. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. That is, if you confess your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. For the scripture says, whoever believes in him will not be put to shame. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on him. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? How then are they to call on him in whom they have not believed? How are they to believe in him whom they have not heard? And how are they to hear without a preacher? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?
tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. But how are they to preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? However, they did not all heed the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y gracias, Señor, por concedernos el privilegio de estar en tu casa adorando tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, que en este momento tú nos hable, nos ministre, Padre Santo, nos enseñe, Padre mío, Señor. Padre, pon en nosotros, Señor, la importancia que debemos darle a tu palabra, Señor. Padre Santo, para que nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. You may be seated. Gloria a Dios. Quiero hablar unos minutos bajo el tema cómo ser salvo. I want to talk a few minutes about the theme, how to be saved. Cómo ser salvo. How to be saved. Y quiero después del título quiero añadir 3 palabras. And after the title, I want to add 3 Y words. quiero que ustedes se recuerden de estas 3 palabras. And I want you to remember these 3 words. Soberanía. Sovereignty. Arriba tenemos soberanía de Dios. Sovereignty of God. Fe. Faith. Responsabilidad humana. Human Y responsibility. final, la palabra. The word. La responsabilidad de la iglesia. Church responsibility. Cómo ser salvo. How to be saved. Soberanía, Sovereignty. fe Faith. y palabra. The word. Ya llevamos más de un año predicando sobre el glorioso libro de los Romanos. We've been spending more than a year preaching over the beautiful word of Romans. Y hasta ahora hemos visto que el tema central de este precioso libro es salvación por gracia, And we see the main theme of this whole book is salvation by grace. por la fe en Jesucristo. Through our faith in Jesus En la primera mitad del libro de los Romanos, The first half of the book of Romans, el enfoque del apóstol Pablo es teología de la salvación. the Apostle Paul's focus is theology on salvation. Del capítulo 12 en adelante de Romanos, And from chapter 12 and on, el enfoque del apóstol cambia a la práctica de una persona que es salva. he focuses on the practice of a saved person. Y con la ayuda de Dios estaremos entrando en eso unas semanas. And with God helping us, we'll be entering that in a few weeks. Pero ahora quiero que nos fijemos lo que el Espíritu Santo influye al apóstol Pablo o cómo lo influye a desarrollar el libro de los Romanos. I want to focus on how the Holy Spirit uses Paul to be able to enroll his words Para in the book of entonces Romans, entrar en el capítulo 10. to be able to enter chapter 10. En Romanos capítulo 1, In Romans chapter 1, el enfoque del apóstol Pablo es la ira de Dios hacia el pecador. the focus on Apostle Paul is the wrath of God on the sinner. Y empieza a desarrollar lo perverso que es el corazón del todo ser humano. He starts to explain how perverse the heart of a human being is. En Romanos capítulo 2, In Romans chapter 2, el enfoque es sobre el estándar que Dios usa para juzgar al todo pecador. he focuses on what is the standard of God to judge all sinners. En Romanos capítulo 3, In Romans chapter 3, el apóstol Pablo demuestra cómo toda la humanidad está bajo el poder del pecado. in Romans chapter 3, he says how all humanity is under the wrath of God. Y nos enseña que no hay ni uno bueno, And it shows there's not one person that's que good. no hay nadie que pueda entender, There's no one that can que understand. no hay nadie que pueda buscar de Dios de su propia cuenta. That no one can seek for God on their own will. En Romanos capítulo 4, In Romans chapter 4, Pablo enseña que Dios es el que justifica a una persona. it's God who justifies the person. Dios es el que lo justifica.
God's the one who justifies them. Dios es el que lo declara justo He's the one who declares them just por fe y no por obras, by faith and not by works, por gracia y no por ley, by grace and not by law, por logro divino y no por esfuerzo humano. by divine intervention, not by human works. En otras palabras, Dios es el que justifica al hombre. In other words, God is the one who justifies man. La justificación del hombre no depende del hombre, sino que depende totalmente de Dios. The justification on man depends on God and not on man. En el capítulo 5 de Romanos, In chapter 5 of Romans, Pablo nos habla sobre los seis resultados de nuestra justificación. and Paul talks about the 6 results of our justification. Al Dios declarar una persona justa For God to declare someone just por fe en Jesucristo, by faith in Jesus por Christ, medio de ese trabajo redentor de Cristo, through that work of Christ, esa persona que ha sido declarada justa, that person that's been declared just, número uno, ahora tiene paz con Dios. number 1, they have peace with God. Éramos enemigos de Dios, We were enemies of God. pero ahora al Dios declararnos justo, But now that God has us just, pasamos de enemigos a hijos. we go from enemies to children. Esa persona ahora es, número dos, recibe la gracia de Dios. That person, number 2, receives the grace of God. Número tres, esa persona ahora tiene acceso a la gloria, a la esperanza de gloria. Now, number 3, that person has access to the glory of God. Número cuatro, esa persona ahora tiene el amor de Dios derramado en su corazón. Number 4, that person now has the love of God in their hearts. Número cinco, esa persona es libre de la condenación eterna. Number 5, that person is now free from any condemnation. Número seis, esa persona ahora tiene gozo Number 6, now that person has joy, al saber de la seguridad que tiene en Jesucristo. knowing their security they have in Jesus Christ. Todo esto son beneficios All these are benefits de una persona que ha sido justificada por Dios. of a person that's been justified by God. En Romanos capítulo 6, In Romans 6, el apóstol Pablo habla de la santificación de los que han sido justificados, Apostle Paul talks about the sanctification of those that have been justified. entendiendo que no nos santificamos como una forma de para ser salvos, We're not getting sanctified to be saved, sino que nos santificamos porque Él ya nos salvó. but we're getting sanctified because we have already been En saved. Romanos 7 el apóstol Pablo se enfoca en la lucha espiritual que tiene toda persona que es salvada. In Romans 7, he talks about the struggle that every justified person has of being saved. Como ahora en Cristo tenemos dos naturalezas. Now in Christ we have 2 natures. La naturaleza humana que todavía vive en nosotros The human nature y la nueva naturaleza dada a nosotros por el Espíritu Santo. and the new nature that the Holy Spirit gave us. Esto ahora causa que surja en nosotros una lucha espiritual. Now this causes a struggle, a spiritual battle La between us. naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que no le agrada a Dios, The sinful nature wants to do what doesn't please God, mientras la nueva naturaleza que hemos recibido por causa de Cristo quiere hacer lo que sí le agrada a Dios. and our new nature that we receive now wants to do what pleases God. En el glorioso capítulo 8 de Romanos, And in Romans 8, mi capítulo favorito de la Biblia, my favorite chapter of the whole Bible, nos enseña que a pesar de que tenemos esa lucha espiritual con la carne, in spite of having that struggle with the flesh, hay 7 cosas que el Espíritu Santo hace a favor de los que son de Cristo. there's 7 things that the Holy Spirit does in favor of those that are in Y Christ. nos enseña que el Espíritu Santo primero nos libera del pecado y de la muerte. First, the Holy Spirit frees us from death and sin. Segundo, nos enseña que el Espíritu Santo nos hace cumplir con las exigencias de la ley. That now the Holy Spirit can help us fulfill the requirements of the law. Tercero, nos enseña que el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevas criaturas. The Holy Spirit regenerates us, makes us new again. Número 4, nos enseña que el Espíritu Santo nos da vida y es la garantía de nuestra resurrección a la gloria eterna. And the Holy Spirit gives us life and the guarantee of our resurrection to the glory. Número 5, nos da poder para matar en nosotros las acciones de la carne. The Holy Spirit gives us power to kill of the desires of the flesh. Número 6, nos confirma no solo como hijos de Dios, sino también como herederos de Dios y coherederos con Cristo. The Holy Spirit confirms not just children of God, but inheritance we get from God and co-inheritance with Y Christ. número 7, intercede
por todos los que son de Cristo. And number 7, he intervenes with everyone that's in Y Christ. por estas 7 cosas que el Espíritu Santo hace a favor de la iglesia, And for these 7 things the Holy Spirit does in favor of the church, es que Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que son de Cristo. that's why in Romans 8:1 shows that there's no condemnation of those that are in Christ. La naturaleza pecaminosa es derrotada por el Espíritu Santo. Our sinful nature is defeated by the Holy Spirit. En Romanos capítulo 9, In Romans chapter 9, Pablo se dirige a los judíos. he looks at the Jews, Los judíos que pensaban que eran salvos simplemente porque eran judíos. of the Jews that thought they were already saved because they were simply Y Jews. Pablo les explica bajo la inspiración del Espíritu Santo And Paul explains to them under the guidance of the Holy que la Spirit, promesa de salvación para Israel the promise of salvation to Israel no es para todo is Israel, not for all Israel, sino él dice que sino para los que son israelitas por dentro por la circuncisión del corazón. but it's for those Israelites that that have gotten the circumcision of their heart. Algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Only thing that the Holy Spirit will do in the life of the person. Y después en el capítulo 9 de Romanos, And in chapter 9 of Romans, el apóstol Pablo da 2 ejemplos gives 2 examples. para probar bíblicamente Biblically, que Dios como soberano God as sovereign es el que hace la determinación. is the one who determines. Dios es el que hace la selección, Lord is the one who selects, determinando la elección de quien Él quiera. determining the election of who he wants. A unos Dios le da juicio y demuestra que Él es santo. So once he shows judgment and shows he's holy. A otros Dios le da gracia, demostrando que Él también es amor. And others he shows grace and mercy and shows that he's love. En los primeros 9 capítulos del libro de los Romanos, The first 9 chapters of the book of Romans, podemos ver claramente que Dios es soberano, we see clearly that God is sovereign, llamando y obrando en la regeneración de aquellos que son los suyos. calling and regenerating those that are his. Pero tenemos que preguntar, But we have to ask ourselves, si Dios es soberano if God is sovereign en llamar y regenerar a los escogidos, to call and regenerate the chosen, entonces, ¿por qué predicar el evangelio de Cristo? then why preach the gospel of ¿Por Christ? qué llamar al pecador hacia el arrepentimiento? Why call the sinner to repent Si ese trabajo solamente lo puede hacer el Espíritu Santo dentro de una persona. if the Holy Spirit's the only one that can do it in a person? Esto es lo que el apóstol Pablo explica en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de los Romanos. And this is what the Apostle Paul explains in chapter 10 and chapter 11 of Como Romans. vimos la última vez en Romanos capítulo 9, We saw in chapter 9, el enfoque del apóstol Pablo es la soberanía de Dios en cuanto a la salvación del ser humano. is focused on the sovereignty of God in regard to the salvation of man. Pero en el capítulo 10 y en el capítulo 11, But in chapter 10 and 11, el apóstol Pablo resalta 2 elementos más. he points out 2 other elements. 2 elementos más 2 other elements que trabajan en conjunto con la soberanía de Dios para traer salvación al pecador. that works together with the sovereignty of God to bring salvation to the sinner. El primer elemento que trae la salvación es la soberanía de Dios. The first element is the sovereignty of God. Esta es la parte que le toca a Dios. This is the part that is God's turn. Y hemos hablado de eso en abundantemente. And we've spoken that abundantly. Vamos a ver si nos enfocamos en las últimas 2 elementos. Let's see if we focus on the last 2 El elements. segundo elemento que trae salvación al pecador, The second element that brings salvation to the sinner, vemos que es la parte de la responsabilidad humana which is the human responsibility llamada la fe. called faith. Pero hay que entender que la fe en el hombre We have to understand faith in man no trabaja separada de la soberanía de Dios, will not work separately from the sino sovereignty que of God trabaja en conjunto con la soberanía de Dios. if it doesn't work alongside the sovereignty of Déjame God. repetirlo otra vez. Let me repeat that again. La fe en el hombre Faith in man no es algo que trabaja separado de la soberanía de Dios, does not work separately from the sovereignty of sino God, que es algo
algo que trabaja en conjunto con la soberanía de but it's Dios. something that works together with the sovereignty La of God. Biblia nos enseña The Bible teaches que la fe resulta en salvación. faith results in salvation. No es algo que surge del ser humano, It's not something that comes from man, sino que es un regalo que el mismo Dios da. but it's a gift that the same Lord gives. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia o favor inmerecido, por gracia sois salvos. And it says here, Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. This is not of yourself, it is the gift of God. Por medio de la fe. Through faith. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Through faith, and this is not of yourself, it is the gift of God. Somos salvos por gracia de Dios. We're saved by the grace of God. Somos salvos por el favor inmerecido que Dios nos da. We're saved by the undeserving favor He's given us. Y dice por medio de la fe. In the middle of faith, Pero nos dice que esta fe no es de vosotros, but this faith is not from us, sino que es un regalo que Dios nos da. but is a gift that God gives. Esta fe que resulta en salvación This faith that results in no es salvation, algo que surge de nosotros. it's not something that comes from Es us. un regalo que Dios le da a quien Él quiera. It's a gift that He gives to who Por He wants. gracia By grace y no por obras. and not by works. Ayúdanos, Dios. Aquí, mis amados hermanos, Here we see, brethren, podemos ver cómo la fe en el hombre trabaja en conjunto con la soberanía de Dios we see how faith works alongside the para sovereignty of God traer salvación al pecador. to bring salvation to the Esa sinner. fe That faith está conectada al tercer elemento que trae salvación al pecador. is connected to the third element that brings salvation. La predicación de la palabra de Dios. The preaching of the word of God. Por eso es que Romanos 10:17 dice This is why Romans 10:17 que says la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. that's why it says, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Podemos ver, mis amados hermanos, We see here, brethren, cómo la fe salvadora en el hombre how the saving faith in man no solamente está conectada con la soberanía de Dios, is not just connected to the sovereignty of God, sino que también está conectada con la predicación de la palabra de Dios. but it's connected to the preaching of the word of God. En otras palabras, la fe In other words, faith no solamente está conectada con la soberanía de Dios, is not just connected with the sovereignty of God, sino también está conectada con la responsabilidad de la iglesia. but it's connected with the responsibility of the church. Porque Dios ha mandado a su iglesia a predicar a todo el mundo. Because God sent the church to preach to everyone. ¿Por qué? Why? Porque la fe viene por el oír. Because faith comes from hearing, Y el oír la palabra de Dios. and hearing the word of God, Trabajando en conjunto con la soberanía de Dios. working alongside the sovereignty of God. Ahora, para enseñar todo esto, But to teach all of this, el apóstol Pablo primeramente comienza el capítulo 10 de Romanos the Apostle Paul starts with chapter 10 of Romans, hablando de cómo Israel también es culpable de rechazar a Dios. talking about how Israel's also in fault for rejecting Al God, igual que todos los pecadores del mundo. just like all the sinners of the world. Todos nosotros somos responsables por o culpables por rechazar a Dios. We're all in fault for rejecting God. Y Pablo les dice, ustedes también, Israel, ustedes también rechazaron a Dios. Paul says, Israel, you as well rejected God. Ustedes también se resistieron a la verdad de la palabra de You Dios. too resisted the truth of the word of God. Ustedes también cambiaron al Dios verdadero You too changed the true God por el Dios de su propia imaginación. for the God of your own imagination. Acuérdense en que en Romanos capítulo 1, Remember, Romans chapter 1, el verso 18, Pablo dijo esto. in verse 18, Paul says this, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress the truth in En unrighteousness. otras palabras, se resistieron a la verdad de la palabra. In other words, they resisted the truth of the word. Después verso 21 nos dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Verse 21 says, "For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their reasoning, and their senseless heart were darkened." Y como resultado de esto, And a result of this, el verso 23 de Romanos 1 nos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. and it says in verse 23, "And they exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible mankind." En otras palabras, crearon un Dios con D minúscula. They created a God with a lowercase g. Un Dios de su propia imaginación. They're a God of their own Un imagination. Dios que los acepte en su pecado. A God that accepts them in their sins. Y Pablo dice en Romanos 10, verso 2, And Paul says in Romans 10, verse que a 2, pesar de que Israel tenía fervor y pasión de Dios, despite that they had favor for God and passion for God, a pesar de que tenían pasión, despite they had passion for God, Israel también era culpable de hacer lo que todo el mundo había hecho. they're also in fault for doing what everyone else did. Verso 2. Verse 2, Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. "For I testified about them that they have a zeal for God." Tienen pasión. They have passion. Tienen fervor hacia Dios. They have favor for God. Pero Pablo dice que a pesar de esa pasión que tenían, But Paul said, despite having that passion, él les dice, no es conforme a un pleno conocimiento. Paul says, but not in accordance with knowledge. Ese celo, esa pasión que tienen de Dios no es conforme a un pleno conocimiento. That zeal, that passion they have for God is not in accordance with knowledge. Verso 3, pues desconociendo la gracia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Verse 3 says, "For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God." Israel había creado un Dios falso, Israel created a false God como cuando estaban en el desierto. when they were in the desert. Mientras Moisés estaba en el monte While Moses was in the mountain hablando con Dios, talking to God, Israel, el pueblo se juntó y hicieron un becerro de oro. Israel came together and made a cow of gold. Y la Biblia dice And the Bible says, que ellos llamaron el becerro de oro Jehová. they said that they called the cow of gold Lord. Hicieron un falso Dios They made a false God y le pusieron el nombre de Jehová. and they put the name of the Lord. Y ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, And now Paul, inspired by the Holy Spirit, les dice a sí mismo, they said, just like them, la nación había creado un Dios con D minúscula Israel created a God with a lowercase g, que no era el Dios verdadero. which was not the true Y God. como resultado de lo que hicieron, And a result of what they le did, pasó lo mismo que le pasa a todo el que crea un Dios falso. it happened to what everyone else did that created a No false God. llegan a entender lo santo que es Dios They don't understand how holy God y lo is, pecaminoso que somos nosotros, how sinful we are, y por ende nunca llegan a entender la necesidad que tienen de un Salvador. and therefore they'll never understand the necessity of having a Savior. Por eso el mensaje completo del Evangelio That's why the complete message of the gospel tiene que incluir must include no solo lo bueno que es Dios, not only how good God is, sino también lo malo que somos nosotros. but show how bad we are. Y nuestra inhabilidad de llegar a Dios de nuestra propia cuenta. Our inability to make or reach God in our own ability. Decir que Dios solamente ama To say that God only loves es un mensaje incompleto. is an incomplete message. Dios es amor, God is love, pero entendemos que Dios también es santo. but we have to understand God is also Y su holy. santidad por naturaleza no puede aceptar todo lo que no sea santo. And his holiness by nature cannot accept anything unholy. Su santidad por naturaleza tiene que rechazar todo el que no es santo. His holy nature must reject everything that is unholy. Y es aquí donde vemos nuestra necesidad de un Salvador. And this is where we see our need for a Savior. Es aquí donde vemos nuestra necesidad, la importancia del mensaje de la cruz. And this is where we see the importance of the message of the cross. Amados, nosotros somos considerados santos. We are considered holy. La iglesia de Dios es considerada santa. The church is considered holy.
aunque no lo somos. even if we're not. Porque todos los días fallamos el estándar de Dios. Because every day we fail the standard of God. O hacemos, o decimos, o pensamos a cosas que ofenden el estándar de Dios. We either do, think, or say that offend the standard of God. O no hacemos, Or we don't do. o no pensamos, Or we don't think. o no decimos Or we don't say. las cosas que sí sabemos que debemos hacer. Of the things that we know we have to do. Todos los días fallamos el estándar de Dios. Every day we fail the standard of Y a God. pesar de lo débil que somos, And despite of how weak we a are, pesar de las faltas que tenemos, despite all the failures we have, Dios considera a su iglesia santa. God considers His church holy. Porque la vida santa y perfecta de Cristo es acreditada a los suyos. Because the righteous and holy life of Christ is credited for the church. Cristo fue el único que pudo hacer y cumplir con el estándar de Dios perfectamente. Christ is the only one that could complete the standard of God perfectly. Él fue el único que pudo cumplir con la ley de Dios perfectamente. He's the only one that can complete the law of God Y perfectly. por eso es que pues por medio de Cristo And that's why it's through Christ que nosotros podemos ser santos ante el Dios que es santo. that is why we can be holy in front of a God Y es that is por holy. medio de Cristo, por Through eso Christ, that's why que somos aceptables ante ese Dios santo. that we're acceptable through that holy Ese God. Dios que por naturaleza tiene que rechazarnos porque no somos santos. That holy God that must reject us that because we're not holy. Pero por Cristo somos aceptados en el amado. But because of Christ we're ¿Cuántos accepted. pueden darle gracias a Dios Who por can give eso? glory to God for that? Gloria sea a Cristo. En Levíticos 20:26, In Leviticus 20:26, Dios le dijo a su pueblo: sed santo porque yo soy santo. God tells His people, be holy because I am holy. Pero ellos no sabían lo que constituía la santidad de Dios. But they did not understand what it meant to be the holiness of Y God. por eso es que era que a pesar del celo que ellos tenían de Dios, And despite the jealousy or the zeal they had a of God, pesar de la pasión que ellos tenían de Dios, despite the passion they had for God, ellos creían que eran santos they believed they were holy por la demostración externa de religión que hacían en público. because of their external religious practices they did in public. A pesar de la pasión que ellos tenían de Dios, Despite the passion they had for God, ellos creían que Dios estaba más preocupado they believed that God was more worried de las obras externas que de la condición interna del of their corazón. external works and not their internal condition of their heart. Y como resultado ellos elevaron su propio estándar por encima del estándar de Dios, And for that, they elevated their own standard above the standard of God. pensando que ellos podían alcanzar el favor de Dios Thinking they can understand the grace or the love of God solamente con sus propios logros, just by doing their own works, solamente de su propia religiosidad vacía. just by their religious emptiness. Amados hermanos, esto no es algo nuevo. This is not something new. Hay personas dentro de la iglesia del Señor We have people in the church of Christ hoy día que están haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. doing the same thing that the people of Israel did, A pesar de su fervor, despite their favor, a pesar de su celo, their zeal, a pesar de la pasión que tienen hacia Dios. despite their passion they have for God. Esa pasión que tienen no es conforme a un pleno conocimiento de Dios. That passion is not aligned with the complete knowledge A of God. pesar de la pasión que tienen, Despite the passion they have, como no es conforme a un pleno conocimiento de Dios, they don't have the full knowledge of God. ellos han elevado su propio estándar por encima del estándar de Dios. They elevated their own standard above the standard of God. Ignoran o menosprecian el estándar de Dios. They ignore or misunderstand the standard of God. Y por eso es que para ellos That is why for them, es más importante lo que hacen que lo que Dios dice. it is more important for them of what they do than what God says. Es más importante que ellos desplieguen una religiosidad externa It is more important to show their external religiousness que hacer lo que Dios dijo en su palabra. than to do what God says in His Word. Amados, es como el salmista dijo en el Salmo 51 del 16 al 17. It's like the psalmist says on chapter 51, verses 16 to 17. Él dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría,
no quieres holocausto. For you do not delight in the sacrifice, otherwise I would give it. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. God, you will not despise. Hay personas que se enfocan en las obras. There's people that focus on their Se works, enfocan en su religiosidad externa their external religiousness, y no entienden que lo que Dios quiere and they do not understand what God es wants. un espíritu quebrantado. They want a broken spirit. Lo que Dios quiere What God wants, es un corazón contrito y humillado. a contrite heart and humbled heart. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? What is a contrite heart and humbled heart? Un corazón contrito y humillado A contrite heart is, es un corazón it's a heart. que cuando reconoce lo santo que es Dios When they recognizes the holiness of God y lo pecaminoso que es el hombre, and the sinful nature of man, clama, oh Señor, ten piedad de mí, pecador. they claim, Lord, have mercy on me, I'm a sinner. Un corazón contrito y humillado A contrite heart, a es humble el heart. corazón que ha entendido It's a heart that have understood que no importa lo que haga, that no matter what they do, de su propia cuenta nunca se podrá hacer merecedor del favor de Dios. that no matter what they do in their own strength, they'll never deserve the love and righteousness of Un God. corazón contrito y humillado A complete contrite heart es un corazón que ha entendido is a heart that's understood. que es solo por su misericordia que no hemos sido consumidos. It's been by His mercy we've not been consumed. Dios está buscando corazones contritos y humillados. God is looking for humble and contrite hearts. Santos a Dios. Pablo está diciendo al pueblo Paul is saying to his people que el pueblo no entendió que lo que Cristo hizo en la cruz. that the people don't understand what Christ did in the Que cross. Cristo hizo algo que ningún ser humano podía hacer. Christ did something that no human being can do. Cristo cumplió perfectamente con la ley de Dios. Christ completed the law perfectly, Y lo hizo and He did it para todo for all of us, el que cree en Él. for all those who believe in Him. Santos a Dios. Como muchos hoy día, There's a lot today, los judíos estaban tratando de ganarse el favor de Dios just like the Jews trying to seek the righteousness de of su God propia cuenta, in their own ways, cumpliendo con los requisitos de la ley. trying to complete the requirements of the law. Eso era el enfoque de ellos. That's where there was their focus, Cumplir con los requisitos de la ley to complete the requirements of the law, para así ganar el favor de Dios. to earn the favor of God. Pero la Biblia nos enseña But the Bible teaches us que el propósito de la ley the purpose of the law es para resaltar nuestra inhabilidad de cumplir con ella. to highlight our inability to complete it. Y cuando entendemos que no podemos cumplir con la ley, When we understand that we cannot complete the law, ahí entendemos la necesidad de un Salvador. then we understand the need of a Savior. Por eso la Biblia enseña That's why the Bible que teaches todo el que depende de la ley, that all that depend on the law, under todo law el que depende de las obras externas, depends on the external works, como una forma de ganarse el estándar, el favor de Dios. like a form to earn the favor of God. La Biblia enseña que todo el que depende de las obras externas, Those that depend on the external works, como una forma de justificación ante Dios. like a form of justification in front of God, La Biblia dice que queda maldito y condenado. that the Bible says that they get under a curse for that. Escucha eso, amados. Listen to that. Todo el que depende de obras externas para justificarse delante de Dios, la Biblia lo llama maldito. All that depend on their own works to be justified by God are under a curse. Gálatas 3 del 10 al 11 dice: Galatians 3, chapter 3, verses 10 to 11 says, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. En otras palabras, si tú vas
a depender de la ley de Dios, In other words, if you're going to depend on the law of God, de cómo tú cumples con el estándar de Dios how you fulfill the standard of God para ser salvo, to be saved, para ser justificado ante Dios, to be justified in front of God, tienes que saber que tienes que cumplir con todas you have to complete all of them y no fallar en ninguna. and not fail any of them. Yo no sé de usted, I don't know about you. pero hace tiempo yo fallé el estándar de Dios. It's been a very long time I failed the standard of God. Y por eso yo necesito depender de Jesucristo para mi justificación. And that's why I need to depend on Christ for my justification. Gálatas 3:11 dice, sigue diciendo, y que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. And Galatians 3:11 continues to say, now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. En otras palabras, si pones tu esperanza In other words, if you put your trust en tu habilidad de cumplir perfectamente con el estándar de Dios, in your ability to complete the standard of God, estás invitando juicio de Dios. you're inviting the judgment of God. Estás invitando maldición. You're inviting curse. Estás invitando condenación eterna. You're inviting internal Porque condemnation. el único que pudo hacer eso fue Jesucristo. Because the only one that can do that was Jesus Christ. Hay que entender, amados, We have to understand, que brethren, la fe verdadera, true faith true faith no es la práctica religiosa como una forma de ganarse el favor de Dios. is not a religious practice in a form to earn the favor of Déjame God. repetirlo otra vez. Let me repeat that again. La fe verdadera The true faith no es la práctica religiosa is not the religious practice como una forma de ganarse el favor de Dios. like a form to get favor, to La, earn the favor of la God. fe verdadera True faith es la que nos hace humillar delante de la presencia de Dios. has us humble ourselves in front of the presence of La God. fe verdadera The true faith es la que nos hace arrepentirnos de nuestros pecados. has us repent from our sins. La fe verdadera Our true faith es la que nos hace rendir nuestras vidas completamente. has us surrender our lives completely, Nos hace rendir nuestros deseos. surrender our Nos desires, hace rendir nuestra voluntad. surrender our will, Nos hace rendir nuestro todo al pie de la cruz de Cristo. surrender all of us to the feet of the cross. Eso es la fe verdadera. That is the true faith. La fe verdadera es mucho más de creer en Dios. The true faith is much more than just believing in Porque la God. Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Because the Bible teaches that even the demons believe in La God. fe verdadera es mucho más de creer en Dios. The true faith is more than just believing in Es God. comprometiendo nuestras vidas entera al reinado soberano de Jesucristo. It's dedicating our lives completely to the kingdom of God. Reconociendo que Él es rey. Recognizing He is King, Y yo me rindo completamente ante Él. and I surrender completely to Him Para hacer completamente lo que Él quiere que yo haga. to do completely what He wants me to do. Aunque mi carne no le guste. Even if my flesh doesn't want Si to. Cristo dice que así es como yo debo vivir, If Christ tells me how to live, así es como yo voy a vivir. then that's how I'm going to live. Porque Él es rey y yo no soy rey. Because He is King and I'm not King. Ayúdanos, Dios. Pablo está diciendo en este capítulo 10, Paul is saying in this chapter 10, Israel, Israel, eres ignorante en cuanto a dónde has puesto tu fe. you're ignorant in where you place your faith. Por eso del verso 5 al verso 9, That's why it says from verses 5 to 9 Pablo explica cómo la fe verdadera funciona. how the true faith is. Y se lo voy a leer de la nueva traducción viviente para que se los haga un poco más fácil entender. And I'm going to read it from the New Living Translation. Verso 5. Verse 5. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra. But the righteousness based on faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven.
ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. Or who will descend into the abyss, and that is to bring Christ up from the dead. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. El apóstol Pablo habla de 3 elementos que funcionan, que trabajan juntos para traer salvación al pecador. And the Apostle Paul talks about 3 elements that bring salvation to the sinner. El primer elemento, And the first element, la soberanía de the Dios. sovereignty of God. La soberanía de Dios trabaja en conjunto con el segundo elemento. The sovereignty of God works alongside the second element. La responsabilidad humana vista en la fe del hombre. The human responsibility through faith. La soberanía de Dios The sovereignty of God y la responsabilidad humana vista en la fe and the human responsibility through faith. trabajan en conjunto con el tercer elemento que trae salvación al pecador. And they work together aligned with a third element La that brings salvation to the responsabilidad sinner. de la iglesia The responsibility of the church vista en la predicación de la palabra de preaching Dios. the word of God. La soberanía de The Dios, sovereignty of la God, responsabilidad humana vista en la fe, the human responsibility through faith, la responsabilidad de la iglesia vista en la predicación de la palabra, the church responsibility of preaching the word of God resulta en la salvación para todo el que Dios quiera. results in salvation of all those who God wants. Ahora del verso 14 al verso 17, Verses 14 to 17. Pablo se enfoca en la responsabilidad de la iglesia. Paul focuses on the responsibility of the church. Y muchos no quieren oír de la responsabilidad de la iglesia, Many don't want to hear the responsibility of the porque a church veces estamos demasiado cómodos viviendo nuestras vidas because we're too comfortable living our y lives se nos olvida and we forget que Dios nos tiene en esta tierra con un propósito. that God has us in this earth for a purpose. Ay, se nos olvida. Sometimes we forget. Estamos muy cómodos We're too comfortable buscando lo nuestro propio looking for our own y desires. se nos olvida que Dios tiene un mandato que Él nos ha dado. But we forget that God has a commandment that He No sent es us. una sugerencia, It's not a suggestion. es una comisión. It is a commission. Se llama la Gran Comisión It's called the Great de Commission predicar la palabra a todo el mundo. to preach the word to everyone. Pero el problema es que la Gran Comisión The problem is the Great Commission se ha convertido en la Gran Omisión, has turned into the Great Omission, donde nos enfocamos tanto en otras cosas que descuidamos el mandato que Dios nos ha hecho. that we neglect the commandment that God has given us. Pablo se enfoca en la responsabilidad de la iglesia, Paul focused on the responsibility of the church vista en la predicación de la palabra. through the preaching of the word. Y Pablo hace una serie de preguntas. And Paul does a series of Y questions. mientras yo la leo, yo quiero que a ver si ustedes las pueden contestar. And while I read it, I want to see if you can answer them. ¿Están listos? Are you ready? Amén. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Verse 14. How then are they to call on him who they have not believed? ¿Cómo es que el pecador How is it that the sinner que no conoce a Dios that does not know God va a poder invocar a Dios to have the ability to believe in God si no han creído en Él? if they've not believed in him? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? How are they to believe in him who they have not heard? Si la fe viene por el oír la palabra If faith comes from hearing the word y nadie le predica la palabra, and no one preaches the word, ¿cómo van a oír? how they're going to hear? Sigue diciendo. They keep saying, ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? and how are they to hear without a preacher? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? And how are they to preach unless they're sent? Como escrito está, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Verso 17. Verse 17. Así que la fe viene. La So- fe viene. So faith comes. Fe viene como regalo. So faith comes as a gift, Como nos dice Efesios capítulo 2. like Ephesians chapter 2. Fe viene para salvar. Faith comes to save. Fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. ¿Cómo viene la fe? How does faith come? La fe viene Faith del comes- oír la palabra de Dios predicada por su iglesia. Hearing the word of God preached by his church. El apóstol Pablo une la soberanía divina de Dios The Apostle Paul puts the sovereignty of God con la responsabilidad humana vista en la fe, through the responsibility of man through faith, con la responsabilidad de la iglesia vista en la predicación de la palabra, through the responsibility of the church preached of the word. para que el que oiga esa palabra For those that hear that word, reciba el regalo de fe que Dios da, to receive the gift of faith that God gives, para creer en él, to believe in him, porque esa es la soberana voluntad de Dios que así suceda. because that is the sovereignty will of God for that to happen. Ese es el plan de Dios. Así fue como Dios lo diseñó. That's how God designed it. Dios podía simplemente invadir nuestras mentes y nuestros corazones God can simply just invade our hearts and our mind y escoger demostrar su gracia de otras diferentes maneras. and show his grace in other different ways. Pero amados, But brethren, Él escogió a usted y a mí but he chose you and I para que nosotros podamos hablar de Él so we can talk about him y así Dios demostrar su gracia. and to show his grace. Así fue como Dios lo diseñó. And that's how God designed it. A veces nosotros queremos decir, Dios, tenía que haber otras formas más eficientes de hacerlo. A lot of times we ask God, there has to be a better way to do this. Dios es soberano. God is sovereign. Dios hace como Él quiera. He does the way he wants. Y esa es la forma que Dios diseñó que así fuera. And that's the way he designed it for it to be. Se ha dicho It's been said que Dios, que su gracia, que el diseño de Dios es una gracia inmerecida. the design of God is a grace undeserving. Y ese es el diseño de Dios. And that's the design of God. Que esa gracia inmerecida That undeserving grace sea encontrada, be found, be found con una respuesta positiva de fe genuina to have a positive a response as a genuine faith que se somete a la palabra de Dios en obediencia a Él. that submits to the word of God in obedience with him. Así es como Dios lo ha diseñado. And that's how God designed it. Y por eso es, amados hermanos, And that's why, brethren, que tenemos que cumplir con Dios y predicar las buenas nuevas del Evangelio. that's why we must preach the word of God, of the gospel. Por eso es que el sábado 26 That's why Saturday 26, yo espero a toda la iglesia en este lugar I expect the whole church in this place para cumplir con el mandato que Dios le ha dado a su iglesia. to fulfill the mandate that God has given to his church. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Así que los que dijeron amén los voy a ver el sábado allí. So those that say amen, I'll expect you the 26th. Soberanía, The sovereignty, fe, faith, palabra. word. Soberanía, Sovereignty, fe y faith, palabra. and word. Dios podía escoger a ángeles God can choose angels para predicar la verdad de su palabra. to preach the truth of his word. Dios podía haber escogido tantas diferentes grandes maneras de proclamar su gloria hacia la humanidad. God could have chosen so many different ways to proclaim his glory to humanity. Pero Dios como soberano But God is sovereign, escogió a su iglesia chose his church para predicar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. to preach the good news of the gospel of Jesus Para Christ. que Él pueda demostrar su gracia a quien Él quiera demostrar su gracia inmerecida. To show his grace to whoever he desires to show the undeserving grace. En otras palabras, nuestro trabajo, iglesia, es simplemente regar la semilla. In other words, our job is just to plant the seed. Regar la semilla. Plant the seed. Regar la semilla. Plant the seeds Y que Dios haga esa semilla crecer. and have God have that seed grow. Que por medio de su palabra, Through his word, por el poder del Espíritu Santo, through the
power of the Holy Spirit. Hay cristianos que sienten que tienen que convencer a otras personas de la verdad de la palabra. There's Christians that feel that they have to convince other people of the truth of the word. Pero amados, nosotros no podemos convencer a nadie. But we can't convince anyone. Si esa persona no quiere venir a Cristo, no va a venir. If that person doesn't want to come to Christ, they won't come. Pero cuando tú predicas la palabra, But when you preach the word se la pone tal como estás, and you put it the way it is, deja que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. and let the Holy Spirit do his Ora work, por esa persona. pray for that person. Ora por esa persona. Pray for that Porque person. Dios trabaja en las oraciones de su pueblo. Because God works through the prayer of his people. Ora por esa persona. Pray for that person. Predícale cuando puedas. Preach when you can. Y deja que el Espíritu Santo haga el resto. And let the Holy Spirit do the rest. Cuando entendemos, amados hermanos, lo que hemos recibido solamente por la gracia de Dios. When we understand what we have received just by the grace of God Notamos, y la misericordia que Él tuvo con nosotros. and the mercy he's had on us, ¿Cómo, amados hermanos, podemos quedarnos callados? how can we be quiet? ¿Cómo podemos quedarnos callados? How can we be quiet? Cuando hemos entendido lo que Dios ha hecho en nosotros, When we understand what God has done in us sin nosotros haber merecerlo. without us deserving it. ¿Cómo podemos quedarnos en silencio? How can we be in silence? Al cristiano que ha entendido lo que Dios ha hecho por él y por ella, For the Christian that has understood what God has done for them, le debe ser imposible no hablar it would have to be impossible not to speak del Evangelio de Jesucristo. of the gospel of Jesus Christ. Concluyo con esto. I'll conclude with this. Se cuenta la historia de un hombre They tell a story of a man. que estaba guiando su carro en medio de una terrible tempestad. He was driving in the middle of a big storm. La lluvia era tan pesada The rain was very heavy. que este hombre casi no podía ver a dónde él estaba guiando. This man couldn't even see where he was going. De repente este hombre se encuentra con otro hombre que estaba en el medio de la carretera. Then this man finds another man in the middle of the road, Este hombre estaba sin camisa, had no shirt on, con la camisa en su mano, and the shirt was on his hand, brincando y dando gritos en medio de la carretera, jumping in the middle of the road, en medio de una gran tormenta de lluvia. in the middle of a big storm. El hombre del carro miró a este hombre y dijo, pero ¿qué hace este loco aquí? And the man in the car looked at this man on the street, asking, what is he doing Y here? trató pasar por un lado. And he tried to drive around him. Y el hombre sin camisa y vino gritando, deteniéndolo y gritando con la camisa en su mano. And this man just screaming and jumping with his shirt in his hand. El chofer del carro trató pasar por el otro lado. And the driver tried to get by him in another way. Y de nuevo este hombre vino gritando frente a su carro bajo esta torrencial y no dejaba que el hombre prosiguiera. And then the man again kept screaming and jumping in front of him. En ese momento el hombre del carro se bajó muy molesto And that moment, the man of the car got out the car very bothered y empezó a gritarle al hombre que estaba en la carretera gritando. and started screaming at the man. Y le dijo, mira, loco, Listen, crazy man, salte del medio, get out of my way. que voy a pasar por ahí. I'm going to drive through. El hombre que estaba en la carretera todo mojado, And the man that was on the road all wet, sin camisa, gritando, tratando de llamarle la atención a este hombre del chofer. without a shirt, just trying to get his attention, Le dijo, mira, el problema es que la tormenta derrumbó el puente. the problem is that the storm took down the bridge. Y si tú sigues por ahí, And if you keep going that vas way, a caer por el de rico, así se dice, vas a caer por el de rico para abajo you're going to fall off the cliff all the way down. y te vas a morir. And you're going to die. El hombre del carro caminó unas yardas más abajo a donde se encontraba el puente And the man walked a couple yards away where the bridge was y vio que el puente ya no estaba ahí and saw that the bridge wasn't there. y entendió que si él hubiera seguido, And understood if he would have kept going, él hubiera perdido su vida. he would have died. Después de esto, After this, otro carro pasó another car came by. y el chofer de ese carro And the driver of that car no encontró un loco en la carretera gritando, and did not find a crazy man screaming. sino que ahora habían dos, But this time there was two. tratando de llamar la atención a todo el que pasaba por allí, And trying to get the attention of everyone that's driving through there. avisándole que el puente no estaba,
and letting everyone know that the bridge wasn't Y there. si seguían por ese camino, iban a morir. And if they kept going that way, they were going to die. Cuando entendemos lo que Dios hizo por uno, When we understand what God has done for us, iglesia, ¿cómo quedarnos callados? how can we be quiet? Avisémosles al mundo We got to tell the que world, si siguen en sus malos if caminos, they keep going their way, lo único que los espera es la muerte. the only thing waiting for them is death. Compartamos, amados hermanos, las buenas noticias de Jesucristo. Let's share them the good news of Jesus Christ. Avisémosles al mundo Let's tell the world que aunque el puente que nos unía con Dios se derribó por causa del pecado, that the bridge that connects us with God was destroyed by sin. Cristo es el nuevo puente que nos une con Dios. Christ is the new bridge that unites us with God. Y después de esto dejemos que la soberanía de Dios And after this, we let the sovereignty of y la God responsabilidad del hombre vista en la fe and the responsibility of through faith y la of man, responsabilidad de la iglesia vista en la palabra, and the responsibility of church through the word, y después que Dios haga lo que Dios quiera. and let God do whatever he wants. Pongámonos de pies, Let's iglesia. stand up, church. Glorias a Dios. Soberanía, fe y palabra. Sovereignty, faith, and word. Mi pregunta, iglesia, My question is, church, ¿estaremos siendo responsables de lo que Dios nos ha dado a hacer? are we being responsible with God, what God has given us? ¿Estaremos siendo fiel al llamado de Dios? Are we being faithful to the call of God? Todo el mundo, Everyone, todo cristiano every Christian tiene una responsabilidad de predicar el nuevo evangelio de Jesucristo. has the responsibility to preach the new gospel of Jesus Christ. Las buenas nuevas. The good news. Todo el mundo tiene la responsabilidad de hacerlo. Everyone has the responsibility to share it. Algunos dicen, no, yo no soy pastor. Others say, I'm not a pastor. Yo no soy predicador. I'm not a preacher. Yo no soy maestro. I'm not a teacher. Yo no sé mucho. I don't know much. La cosa es que usted no tiene que saber mucho. The thing is, you don't have to know much. Usted simplemente tiene que saber lo que Dios ha hecho por ti. You just have to understand what God has done for you. Y dejarle saber And let them know. que esa gracia And that grace está disponible por medio de Cristo. is available through Christ. Y que Dios haga lo que Él quiera hacer en esa And persona. let God do whatever he wants in that Lo person. importante es, amados, que tenemos que ser responsables al llamado de Dios. The important thing is we must be responsible with the calling of God. La iglesia es responsable de anunciar la buena nueva del evangelio. The church is responsible to share the good news of the Creo que gospel. todos nosotros tenemos familias. We all have family members. Todos nosotros tenemos amigos o amigas We all have friends que no conocen el evangelio de Cristo. that don't know the gospel of Y Jesus por Christ. ende no tienen esperanza, And for that, they don't have no hope. tienen paz, They don't have peace. no tienen seguridad They don't have security. de que si hoy fuera el día de su partida de esta tierra, That if today was the day they departed from this earth, ¿a dónde se van a encontrar? where are they going to be found? Me acuerdo oyendo el testimonio de un pastor. I remember hearing the testimony of a pastor. Fue a llevar a sus chaquetas a limpiar He went to take his suits to get cleaned. y andaba deprisa porque tenía muchas cosas que hacer. He was rushing because he had a lot of things to do. Y cuando llegó al negocio, sintió como que el Espíritu Santo le estaba diciendo que hablara con el dueño del negocio, He got to the place and he felt the Holy Spirit tell him to speak to the owner of the place. que le preguntara si hoy fuera el día de su muerte, a dónde él iba To ask him if today was the day of his death, where is he going y por qué. and why? Pero este pastor testifica And this pastor testifies que tenía muchas cosas que hacer he had a lot of things to do. y simplemente dejó su chaqueta And he simply just let his suit y se fue. and he left. El próximo día, cuando vino The next day he came a buscar su chaqueta, to look for his suit. el dueño del negocio había muerto The owner of the business had died. y allí él cayó de rodillas And there he fell on his knees, llorando, crying, pidiéndole perdón a Dios, asking for forgiveness from pidiéndole God. que aunque él fue negligente al llamado, That even if he was neglecting the calling, que Dios habría inquietado a otro que no fuera negligente a ese llamado a traerle la palabra que el Señor. that he would have told someone else to preach the word of God. No seamos negligentes con el llamado de Let's Dios. not be
neglecting the calling of God. Todos nosotros tenemos a quien presentarle a Jesucristo. We all have some people to present to Jesus Christ. Así que, amados, amados hermanos, de ser responsables con Dios, Let's be responsible for God. de presentar el Evangelio Present the gospel con amor with love y que Dios haga en esa vida lo que Él quiera. and with God, and let God do what He wants in that life. Usted y yo simplemente reguemos la semilla And you and I just simply plant the seed y que el Espíritu Santo haga esa semilla crecer. and let the Holy Spirit have that seed grow. Le pido, amados hermanos, que mientras nos ministran con cántico, I ask you, brother, while we sing the song, si usted ahora mismo if you in this moment le ha llegado una persona a su mente que no conoce a Cristo, that you thought of someone in your mind that doesn't know Christ, una persona que quizás le haya venido en su mente y en su corazón, a person that came in your head, in your mind, and your heart, que te preocupas por la salvación de esa persona, that worries you for the salvation of that person. yo le pido, amados hermanos, que mientras nos ministran con cántico, I ask you while we are ministering from a song, que ahora mismo that in this moment, usted presente a esa persona en oración. present that person in prayer. Esa persona, That person, sea un hijo, let it be a son, una hija, a daughter, un padre, a father, una madre, a mother, un primo, a cousin, un tío, una uncle, tía, un amigo aunt, o una amiga. friend. Usted va a presentarlo en oración delante de Dios. You will present them in prayer in front of God. Y esta semana And this week, usted le va a dar una llamadita a esa persona. you're going to give them a call Va a establecer una conversación to establish a conversation. y después le va a dejar saber. Le dice, yo sé que tú sabes esto, quizás tú sabes esto, pero yo quiero decirte algo muy importante que yo quiero estar seguro que tú sepas. And you can tell them that I understand you know this and that, but I want to tell you something very important that you understand. Y ahí le presenta el Evangelio de Cristo. And you present them the gospel of Christ. Siembra la semilla Plant the seed y que Dios haga con esa semilla lo que Él quiera. and let God do what He wants with that seed. Seamos responsables Let us be responsible y sembremos. and let's plant. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? En este momento, In this moment, presenta a esa persona en oración present that person in prayer. y que Dios te dé denuedo y poder para que usted pueda hablarle de Cristo, And let God give you the power to be able to speak to de them about nuestra Christ. necesidad de un Salvador. Show them a need for a Savior. Pido que nuestra hermana Alexandra pase And I'll ask our sister Alexandra y to nos ministre con cántico mientras la iglesia oremos por aquella persona que hemos de llamar esta semana para presentarle el plan de salvación del Señor. while we pray for that person that we have in our mind.